día el Señor, nuestro Salvador, se dignó de tener misericordia de usted y de mí. El llamamiento fue personal, no fue en grupo. El llamamiento fue individual. El Señor se fijó en su alma, en la condición en que se encontraba su alma, en la condición que se encontraba mi alma. Y Él fue como el buen pastor, fue y te buscó, te escogió a ti, cogió su ovejita, que es usted y que soy yo, es una ovejita, quitó aquellas espinas que estaban hiriendo nuestras carnes, sanó nuestras piernas que estaban quebrantadas, estaban partidas por este mundo pecaminoso, sanó nuestras heridas. Él hizo una obra especial, individual en tu vida, hermano. Eso yo lo entendí bíblicamente. El llamamiento es individual. El Señor nos lo hizo individualmente. Esa obra expiatoria que Él hizo en la cruz del Calvario fue individual también. Simplemente bastó con creer el mensaje que nos predicaron del Evangelio de Cristo, hermano. Y usted oyó la voz de Dios. No dice escuchamos la voz de Dios. Usted oyó la voz de Dios. O no se acuerda de Saulo de Tarso. Esa historia está en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26. La Biblia dice que el llamamiento fue para Saulo, a pesar de que Saulo estaba rodeado de mucha gente. Pero solamente la voz la entendió fue Saulo de Tarso. Solamente Saulo de Tarso fue el que quedó ciego en ese momento. En ese momento fue Cristo el que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue un llamamiento individual. Y así es semejante el llamamiento que Dios hizo contigo, hermano Luis Fernando, contigo, hermana Mari. Fue algo individual, eso yo lo entendí bíblicamente. Estoy en la iglesia es por la gracia y la misericordia de Dios. Así como uno está rodeado de hermanos míos que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo a través del Evangelio. También estamos rodeados de algunos que dicen ser hermanos, pero no lo son. Permanecen ahí en esas cuatro paredes, que no es el templo de Dios, es una casa, es un lugar de reunión, donde entra mucha gente, hermano, donde no podemos impedir que entre el vecino o el amigo o el hermano. No, ahí en ese lugar entra mucha gente. Y también, seamos sinceros, muchos se arrodillan a orar, pero muchos no lo hacen como Cristo quiere que lo hagan. Están en pecado, están odiando a su hermano, son rencoristas, critican, son desagradecidos. Eso es normal. Pero la Biblia me enseña que el templo del Espíritu Santo es aquellos que hemos sido regenerados por la palabra, que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, que nacimos de nuevo y somos hijos de Él. Hermano querido, por eso no se sienta desamparado, no se sienta solo. Vendrán problemas, vendrán críticas, y lo que más duele es cuando es en el mismo lugar donde nos reunimos y aún aquellas personas que algunas están allí, suben constantemente en la plataforma, se paran detrás de un púlpito y aún predican el Evangelio y hablan de amor, pero en su corazón están llenos de amargura, de dolor, de rencor, de odio. Eso lo entendemos muy bien, hermanos. Pero yo le digo una cosa, eso no te puede llevar a los extremos de que usted se desanime y diga: no vuelvo más a la iglesia. El día que Cristo levante la iglesia nos lleva a nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo. Cuando podamos escuchar por el Espíritu Santo, sube acá. Y la Biblia dice que seremos transformados los que estamos en este cuerpo, y los que están allá durmiendo en el seno de Abraham, en el paraíso, despertarán, y juntamente con ellos recibiremos al Señor en el aire. Porque la Biblia dice, yo quiero que usted y yo miremos muy bien lo que dice allí en Santiago. Mire lo que dice Santiago. Yo quiero que lea usted bien, hermano, lo que está diciendo.
Mire lo que dice, perdón, allí en Primera de Juan, hablando sobre que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, dice en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Usted sabe cómo podemos interpretar esas palabras que está diciendo Juan por el Espíritu Santo? ¿Cómo así que nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Porque mire, hermano, ¿en qué condición se encontraba usted? Yo me acuerdo, perdone que lo nombre, pero yo me acuerdo del hermano Alex a Tortuga, me acuerdo de muchos de los que están en este momento conectados. Yo mismo, nuestra vida era una desgracia. Nuestra vida era pobre. Estábamos contaminados del mundo, que no había nada puro en nuestras vidas. Éramos viciosos, éramos peleones, hacíamos cosas indebidas y lastimamos a los demás, y en nuestro corazón nunca había compasión contra aquellas personas. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que uno nunca podrá olvidar. Nunca podremos olvidar quién éramos nosotros. ¿Qué hacíamos nosotros? Éramos dignos de muerte, créalo que sí. Yo posiblemente hubiera estado ya muerto, o hubiera estado en un hospital o en una cárcel. Me amó tanto que no miró mi condición ni su condición en que nos encontrábamos. Éramos una basura, perdone la expresión. Nuestra justicia era como un trapo de inmundicia. Nuestra alma era una podrida llaga. Pero el único que tuvo misericordia, eso se llama amor. Éramos enemigos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no criticamos a los cristianos? ¿Cuántos de nosotros menospreciamos el evangelio, hablamos mal de los pastores? ¿Cuántos de nosotros nos burlábamos de los hermanos? Pero un día el Señor se fijó en nosotros. Por eso, hermano, solo yo lo entendí bíblicamente, y por eso, a pesar de todo lo que ha venido contra mi vida, porque he sido vituperado, he sido juzgado, calumniado, perseguido, pero eso no me ha llevado a los extremos, a pensar de no volver al lugar de reunión o de salirme de la mano de Dios. Dios no tiene la culpa, hermano, porque un día Él demostró amor hacia usted y hacia mí. Cuando llegó alguien a nuestra casa y nos habló con amor y con mucha paciencia de Jesús. Yo me acuerdo, mi mamá, cuántas veces yo la escuché postrada de rodillas a medianoche, a la madrugada, orando por sus 7 hijos, y entre eso estaba yo. Cuántas veces ella me estorbó porque yo decía que los evangélicos eran aquellos, y le decían, mamá, la única que yo saco el limpio es usted, porque sé quién es usted. Y mi mamá decía, no, por favor, Juan Carlos, no hable mal de los hermanos. Cuántas veces mi mamá siempre me decía, Juan Carlos, no diga voy a hacer eso, sino diga, si es la voluntad de Dios, haga esto, haré esto. Y muchas veces cuando llegué a Leticia, Dios me presentó a 3 ángeles, hermanos, al misionero y a 2 obreros y a la esposa del misionero, y llegaron a nuestra casa y nos recordaron lo que mi mamá muchas veces nos decía, y nos oraron por nosotros, nos demostraron amor, respeto, cariño, a pesar que muchas veces le dicen desplante a ellos, pero su paciencia, su amor hacia nosotros, lograron presentar a Cristo, lograron presentar a un Dios de amor y de misericordia. Y como supe que Dios es amor y misericordia, a través de esos varones, porque a pesar del menosprecio, a pesar de los desplantes que llegué a hacerle, siempre tuvieron amor hacia mi familia, hacia mi esposa y hacia mí. Uno nunca se puede olvidar de eso, hermano. En eso consiste el amor de Dios. En eso consiste que Él nos amó primero. Él fue a la cruz del Calvario, ofreció un sacrificio expiatorio, un sacrificio de amor y de misericordia, de bondad y de justicia,
para salvarte a ti y para salvarme a mí, hermanos.